sobre mí y no te voy a negar. Bien, vamos a empezar entonces el curso de aritmética con el capítulo número 1, referido a la lógica proposicional. Y dentro de ella vamos a estudiar los conectores lógicos, y para esto vamos a tener que recordar las reglas principales. Empecemos con el primer conector lógico, el de la negación. Muy bien, para ello necesitamos solamente una proposición, y recordemos que se representa por una letra, ¿no? En este caso por la letra P. Y P tiene solamente dos posibles valores, verdadero y falso. Y entonces su negación, no P, sería su opuesto, verdadero, falso, falso, verdadero. Y esa sería la tabla de la negación. Para la conjunción tendríamos, en este caso, ya dos proposiciones, P y Q. El llenado, como ustedes recuerdan, era de esta manera, dos verdaderos, dos falsos. Esto es para P. Y para Q era verdadero, falso, 1, 1, nada más. Aquí al lado derecho colocamos la representación de la conjunción, ¿no? Y la regla nos dice de que para que sea verdadero, los dos deben ser verdaderos. Entonces, verdadero, verdadero, verdadero. En todos los demás casos, como ven, hay un falso, entonces debe salir falso también. Entonces, claramente, ¿no? Para que sea verdad, los dos deben ser verdaderos. El tercero, la disyunción. En este caso, tenemos nuevamente P y Q. Completamos verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Y ahí está la representación, se lee P o Q. Bueno, la regla decía que para que sea verdad, ¿no? Bastará que uno de ellos sea verdad y ya está. Por lo tanto, si hay dos verdaderos, con mayor razón, verdad. Verdadero, falso, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Y esto porque basta que uno sea verdad para que sea verdad. Falso, falso, es el único caso donde va a ser falso. Cuarto conector, el de la condicional. Verdadero, vamos a colocar los valores para P y Q primero. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Y aquí P entonces Q, ¿no? Así se lee, ¿no? Y la regla decía que si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, entonces será falso. Eso dice la regla. En todos los demás casos es verdadero. Entonces, aquí en la tabla, el único que cumple esa condición es el segundo, ¿no? Verdadero, falso, entonces será falso. En los demás casos debe ser verdadero, verdadero, verdadero. 5. La bicondicional. Bueno, nuevamente, P, Q. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. La bicondicional se representa mediante una doble flecha de esta manera. Y se lee sí y solo sí, ¿no? P, sí y solo sí, Q. La regla decía lo siguiente, ¿no? La proposición bicondicional es verdadera en los casos en que las proposiciones que la conforman tengan el mismo valor de verdad. Bueno, eso quiere decir que si son iguales, será verdadero. Acá también son iguales, verdadero. En los demás casos es falso, falso. El último, la disyunción exclusiva. En este caso, nuevamente completamos verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Y aquí colocamos la representación. Esto se lee o P o Q. Y la regla dice lo siguiente. La proposición disyuntiva exclusiva es verdadera si las proposiciones que la conforman tienen valores diferentes de valor. Bueno, entonces de verdad. Entonces, aquí que tenemos, si son diferentes, es verdad. Si son diferentes, es verdad. Si son iguales, es falso. Si son iguales, es falso. Y esa sería la tabla de la disyunción. Listo, ya tenemos entonces los 6 conectores y con esto vamos a poder resolver los problemas que a continuación voy a mostrar. Problema número 1. Dice, dadas las proposiciones compuestas, indica los valores de verdad. Bien, para el ejemplo 1, noten que aquí hay dos proposiciones. Él y esta es la derecha. Vamos a ver si son verdaderos o falsos. 2 por 1 es igual a 2, verdadero. 3 por 2 es igual a 6, verdadero. Y ahora, ¿cuál era la regla de la, de la conjunción? O de la disyunción. La regla de disyunción decía que para que sea verdad, bastará que uno de ellos sea verdad. Por lo tanto, aquí debe ser verdad de todas maneras. En el segundo, acá, 3 es menor que menos 3, falso. 3 por 2 es igual a 6, verdadero. Las reglas de la conjunción.
Pues bien, para la conjunción, ¿qué cosa se tenía que saber? Era que si los dos son verdaderos, será verdadero, ¿no? En los demás casos es falso, por lo tanto aquí sale falso. El tercero, 3 más 4 es igual a 7, verdad. 4 por 0 es igual a 1, falso. Para la condicional, ya sabemos que si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, será falso. Entonces aquí la respuesta es falso. La bicondicional. Bueno, acá tenemos 2 a la 0 es igual a 1, verdadero. 0 al cuadrado es igual a 0, verdadero. La regla que decía para la bicondicional decía de que si los dos eran iguales, entonces siempre va a salir verdadero. Y ya está. Entonces la respuesta sería verdadero, falso, falso, verdadero. La clave sería la C de Casas. Problema 2. Dice, si la proposición compuesta, esta que está acá, es falsa, indicar las proposiciones que son verdaderas. Bien, vamos a ver. Vamos a colocar nuevamente esto acá y el problema me dice de que todo esto que está acá es falso. Pero recuerden el conector lógico de la condicional. ¿Cuándo salía falso? La única posibilidad para que salga falso es que el primero sea verdadero y el segundo sea falso. Entonces, todo esto debe ser verdad y todo eso debe ser falso para que me salga falso. Ahora bien, analicemos solamente acá. En una conjunción, cuando el resultado es verdadero, había una sola posibilidad, cuando los dos son verdad. Recuerden que la regla decía de que para que sea verdad, los dos deben ser verdaderos. Por lo tanto, el valor de verdad de P es verdadero y el de Q es verdadero. Aquí, esto que está acá es de la disyunción. ¿Y cuándo me sale falso en la disyunción? Había una sola posibilidad, cuando los dos son falsos. Y ya está, ya tengo los valores de todos, ¿no? De P, de Q, de R y de T. La pregunta es indicar las proposiciones que son verdaderas. Bueno, las que son verdaderas son P, Q y R. No, P y Q solamente. Entonces la clave sería la A. Y esa es la respuesta. Problema número 3. Me dicen, determina el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones. Bien, vamos a ver cada una de ellas entonces. Me dicen, si 3 más 1 es igual a 7, entonces 4 más 4 es igual a 8. 3 más 1 es una proposición. ¿Es verdad o falsa? A ver, 3 más 1 no es igual a 7, falso. Entonces, esto es el conector de la condicional, la flechita. 4 más 4 es igual a 8. Esto es verdadero. La regla para la condicional decía que si el primero es verdadero y el segundo es falso, entonces será falso. En todos los demás casos es verdadero. Por lo tanto, la solución de esto es verdadero. Para el segundo, vamos a copiarlo acá. Dice, no es verdad que hay que negar el resultado de esto. Bien, pero acá dice que 2 más 2 es igual a 5. Eso es falso. Sí, solo sí es el conector de la bicondicional. 4 más 4 es igual a 10. Eso es falso. Recuerden la regla para la bicondicional. Para la bicondicional la regla decía que si la proposición bicondicional es verdadera, solamente en los casos en que las proposiciones que la conforman tengan el mismo valor de verdad. Es decir, si son iguales, es verdadero. Listo. Pero aquí la solución no es verdad. ¿Por qué? Porque acá dice que niegue esto. No es verdad que, o sea, hay que negar esto, ¿no? Por lo tanto, la solución ahí sería falso. Para la tercera parte, dice, Madrid está en España. ¿Eso es verdad? Claro que es verdad. El conector O es de la disyunción. Y la segunda proposición dice, Londres está en Francia. ¿Eso es verdad? No, eso es falso. Muy bien. ¿Y cuál era la regla para la disyunción? Decía, bastará que uno sea verdadero para que sea verdad. Por lo tanto, este es verdadero. Y ahí tendríamos los tres valores. Verdad, verdadero, falso, verdadero. La clave sería la A de avión. Problema número 4. Dice, si el valor de la siguiente proposición, toda esta que está acá, es verdadera, hallar los valores de verdad de P, Q y R en ese orden. Muy bien, vamos a copiar todo de nuevo acá. El problema me dice que todo esto es verdadero. Pero miren el conector principal. Es el de la conjunción, ¿no? Para que todo me salga verdad, hay solamente una posibilidad según los cuadros que ya hemos estudiado. Y es que el antecedente sea verdadero y el consecuente también sea verdadero. Recuerden que la regla decía que si es una conjunción, los dos deben ser verdad para que sea verdad. Ahora bien, vamos a analizar esta parte. Se supone que todo debe ser verdad, pero miren nuevamente el conector principal.
es el de la conjunción, lo que significa que el antecedente debe ser verdad y el consecuente también debe ser verdad. Ahora analicemos este que está acá. Acá nuevamente está la conjunción. Para que me salga verdad, él debe ser verdadero. Y este que está acá, el no Q, debe ser también verdadero. Por lo tanto, el valor de Q debe ser falso, para que al negar me salga verdadero. Y verdadero, verdadero es verdadero. Ahí sí corre. Aquí, a ver, ¿cuándo en una condicional, cuándo me sale verdadero? Habían solamente dos casos nada más, pero la regla decía que para que salga falso, que no es este caso, claro, ¿no? El primero debe ser verdad y el segundo falso, y eso no ocurre acá. Pero antes notamos que el valor de Q ya es falso, entonces aquí hay que colocarle falso. Entonces, según la tabla, para que me salga verdad, necesariamente aquí debe ser falso, ¿no? Falso, falso, verdadero. Entonces sería la respuesta para R y para Q. Como a mí me están pidiendo hallar los valores de verdad de P, Q y R, ya el lado derecho no tengo que analizarlo. Porque miren, el valor de P es B, es verdadero. El valor de Q es falso. El valor de R es falso. Ya resolví el problema. La clave sería la C de Casas. Último problema. Examen propuesto en la Universidad Nacional de Ingeniería el año 2017-1. Un problema tipo examen. Es diferente a todo lo que hemos estudiado, porque si uno lee el problema, la tabla de verdad no es la tabla que hemos estudiado, ninguna, es una tabla que acaban de inventar. En el examen la UNE decía así: se define la siguiente tabla de verdad para este operador, el operador asterisco. Según el operador asterisco, esto se cumplía. ¿Cuál es la regla? No lo sé. Lo que sí está claro es que las combinaciones, todas las combinaciones tienen un resultado ya dado. Y eso vamos a usar en la resolución del problema. A ver, empecemos. Para resolver esta matriz principal, lo que había que hacer es primero colocarlo en una tabla como esta, ¿no es cierto? Como hay solamente dos variables, entonces habrían dos columnas nada más. Entonces empezamos. Verdadero, verdadero, falso, falso. Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Noten que esto es el mismo que está acá, ¿no? Vamos a empezar a trabajar entonces. A ver, para P, copiamos todo esto, ¿no? Sería verdadero, verdadero, falso, falso. Acá dice no Q, o sea que hay que negar la columna de Q. Entonces negamos esto, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero. Y ahora sí, hay que resolver estos dos, y el conector lógico es el asterisco. ¿La regla cuál es? Acá está la regla. Entonces vemos acá, verdadero, falso, ¿dónde está esto acá? Aquí está, verdadero, falso, me sale verdadero, entonces coloco verdadero. Verdadero, verdadero, acá arriba está. Verdadero, verdadero, falso. Coloco falso entonces. Falso, 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 es verdadero. Entonces aquí es verdadero. Falso, verdadero. Falso, verdadero, acá está, mira, es falso. Y ya está. Ya resolví la primera parte. Vamos a la segunda parte. Primero hay que hallar no P. Es decir, hay que negar esta columna. Entonces sería falso, falso, verdadero, verdadero. Ya lo negué ya. Q. Bueno, toda esta columna la vuelvo a copiar acá. Verdadero, falso, verdadero, falso. Y nuevamente hay que usar el conector lógico asterisco, que acá está en la tabla, ¿no? Falso, verdadero, acá está. Falso, verdadero, falso. Falso. Falso, falso, verdadero. Verdadero, verdadero, falso. Verdadero, falso, verdadero. Listo. Ya tengo las dos columnas principales que me van a dar el resultado aquí en el conector de toda la matriz principal que tengo aquí, ¿no? Entonces hay que relacionar ambas columnas con el conector de la disyunción, ¿no? ¿Y qué decía el conector de la disyunción? Decía que bastará que uno sea verdadero para que todo sea verdad. Bien, verdadero, falso, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. ¿Cuántas verdades hay? 4. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es: determine el número de valores verdaderos de la matriz principal. Bueno, hay 4, ¿no? Por lo tanto, la respuesta es la E de enano. Bueno, ahora les voy a dejar aquí unos problemas para que los resuelvan. ¿Sí? Estos problemas son de la guía didáctica, así es que hay que resolverlos y copiarlos en el cuaderno, obviamente. Y al regresar de clases, pues ahí los vamos a calificar. Nos vemos, muchachos.